¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En este lunes, ya el tercer lunes, es el tercer lunes el segundo de diciembre, ya corre el último mes del año, y como siempre le queremos agradecer el favor de su atención a esta emisión número 190 de La Conjura. Hoy, retrasados unos minutitos de donde habitualmente empezamos a emitir, que es a partir de las 12 del día, por cuestiones técnicas y porque producción quiso ponernos aquí enfrente esta hermosa Nochebuena, en alusión justamente a esta época decembrina, a esta época donde de repente todos se vuelven más amables, más generosos. Durante el año se pueden mentar la madre, se pueden hacer lo que quieran, pero ahora en diciembre pues, ya todo el mundo entra en la buena vibra y en todo este tipo de cosas. Muchas gracias por estarnos prestando atención, y por supuesto que al igual que todas las semanas del año y de todos los años, hay mucha información, tanto a nivel internacional, donde vemos las broncas de Inglaterra con el Brexit, que ponen un predicamento a Theresa May, que es la primera ministra inglesa, donde vemos a Macron, el presidente de Francia, también sumido en una bronca monumental con los chalecos amarillos, que se quejan por un incremento en los precios, sobre todo del área de energéticos, donde vemos también que el presidente Donald Trump despide a su jefe de gabinete, y dice una serie de cosas ahí al respecto, y donde vemos a nivel nacional, bueno, pues hemos tenido ya varios días de conferencias mañaneras del presidente, ahora sí, el presidente constitucional de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vemos aquí en la aldea, como dice el maestro Bielma, en Veracruz también muchos movimientos. Ha habido los jaloneos que ya hay en la primera semana de gobierno de Cuitlavo García Jiménez entre los diferentes grupos, que ya es muy evidente, y el pleito que traen con el fiscal, que lo quiere sacar a como dé lugar el gobierno de Cuitláhuac, y el otro que no se deja. Aquí los nombramientos de los contralores de todas las de todas las dependencias desconcentradas del Poder Ejecutivo, los pues tantas y tantas cosas que pasan que ya no sabe uno por dónde empezar, ¿verdad? ¿Cómo ves, a ver? Híjole, hay de chile, de dulce y de manteca, como decimos, ¿no? Es importante destacar que en la aldea a nivel nacional, López Obrador ha venido o ha querido darnos el rumbo de lo que va a ser su gobierno, pero a mí me da la impresión que de repente avanza 2 o 3 pasos y se tropieza y como que regresa por todos estos asuntos que han venido causando polémica, y el que más ruido ha hecho tiene que ver con los salarios de los magistrados y los salarios de todos. En algún momento a mí se me ha dado por opinar que el presidente puede ganar lo que él guste o trabajar sin cobrar, ¿no? Pero me preocupa que no media para esta intención de regular los sueldos, que no seguramente es intención, es ley ya, ¿no? Que ya está aprobado por el Congreso, seguramente ¿no? están disparados. No hay ningún estudio, no media ningún estudio de la instancia que corresponde para ello, desde mi punto de vista, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y cualquier comisión que le puedan sumar ahí. No hay un estudio que genere un tabulador y a partir de ello establecer los máximos y los mínimos. Solamente hay la decisión personal del presidente de decir yo voy a ganar tanto y nadie puede ganar más que yo. Que se echen una miradita hacia las otras, hacia la estructura del Ejecutivo y del Legislativo. Ya lo otro ya lo estamos viendo ahí, pero no han volteado para allá, o para las universidades, en donde quién sabe cuál vaya a ser la respuesta. A mí me parece delicado que sin ningún estudio previo, y parece que ese ha sido el
Lo que preocupa es que parece que es la línea sin estudios previos, solamente porque yo lo digo o porque, como el presidente lo dijo cuando habló de la bancarrota, yo tengo mis datos, los tiene pero no los comparte, nos quedamos peor. Oye, en este contexto de verdad que preocupa, Alfredo, esta controversia, que ya es controversia, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, junto con el Legislativo. Ya un juez federal ordenó mediante amparo que se suspenda la aplicación la famosa ley de austeridad, y que dentro del presupuesto del año 2019 se siga contemplando las erogaciones que más o menos tienen ahorita, sobre todo todos los poderes, los 3 poderes, ¿no? Ese va a ser un conflicto, un choque de trenes, aunque hoy en la mañana haya dicho el presidente López Obrador que respetará la decisión del Poder Judicial de mantener el statu quo sobre este tema tan delicado. Sin duda son 2 poderes, el legislativo y el del presidente, donde la intención es seguir con esta, que es una ley, ya está autorizada por el Congreso, ¿no? Y que esto puede llevar, si no se cuida, como dice Abel, si no hay esos consensos, puede llegar a situaciones alarmantes para la República si es que el Poder Judicial se mantiene en esa línea. ¿Cómo ves este tema? Lo veo en el marco de un cambio de régimen, es decir, ese choque entre poderes era quizá previsible, porque finalmente no estamos viviendo ya en el antiguo formato en que el presidente decía y los otros poderes simple y sencillamente obedecían. Pero acá, bueno, pues aquí sí topa con la iglesia, como decía el Quijote, porque se trata nada menos que de un poder como el judicial, que tiene la facultad de interpretar precisamente la ley y no puede torcerla así porque sí, ni el presidente, ni el legislativo, ni por supuesto el Poder Judicial, sin que haya consecuencias en ese orden. Por esto es que ahora que suspende la aplicación de esa ley el Poder Judicial, porque directamente los afecta, y esto así habría o pondría en la tesitura al propio Poder Judicial de ser juez y parte. Sí, un conflicto de intereses, ¿no? Como señalan algunos analistas. Porque los está afectando directamente. Sin embargo, esta confrontación, pues es simple y sencillamente una manifestación de un sistema de pesos y contrapesos de poder. No esperábamos que surgiera por el poder, bueno, al menos hoy, muchos más, o algunos más, no esperábamos que la confrontación se diera entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, esperábamos que se diera con el Legislativo, que siempre ha estado supeditado al Ejecutivo. Pero en este caso, pues ambos, Ejecutivo y Legislativo, están caminando en la lógica de reducir los salarios, y ya el Poder Legislativo ha manifestado a través de sus 2 representantes sendos en las cámaras de diputados y cámara de senadores que va la reducción salarial conforme lo pide el presidente de la República, porque se enmarca en ese pronóstico, en ese diagnóstico de la austeridad. Sin embargo, la Constitución es muy clara. Si hay una controversia constitucional, pues habrá que ver hasta cuándo se decida, y quien tiene que decidirlo es precisamente la Suprema Corte de Justicia, porque López Obrador dice: yo respeto lo que diga la Corte, sin embargo le da cuerda al Poder Legislativo para que éste legisle en función del presupuesto, y en el presupuesto incluyan la reducción. La reducción, o sea que no le va a hacer caso, así ¿no? Entonces, si no hay dinero para pagarle el presupuesto que pide el Poder Judicial, ¿cómo podrán pagarse los sueldos que dice López Obrador que ganan
los magistrados, porque estos ya dijeron Ese es el juego que nadie peligroso. gana 600,000 pesos, ¿no? Ese es el juego peligroso y preocupante, Sí, ¿no? es preocupante, pero ese es el fondo de todo esto, es la controversia entre poderes, más que una controversia de salarios, ¿no? Es entre poderes, pero sumamente interesante, porque indiscutiblemente que pues, es un avance, ¿no? El hecho de que un poder se le ponga al dictado de un presidente de la República en México ya implica avance. Y más Sí. en las condiciones actuales, Sí, ¿no? Como llegó el o presidente. por las condiciones Sí, actuales sí, mismas, eso, ¿no? eso llama mucho Sí, la así atención, es. también, pero... No obstante, en este escenario surgen pues diversas opiniones que se derivan de propuestas o de declaraciones anteriores de este gobierno, concretamente del presidente y de los líderes de las fracciones parlamentarias de su partido en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy hay varios analistas nacionales en los diversos medios de comunicación con cobertura nacional e internacional de México señalan y hacen resaltar aquel comentario de que se iba a formar un tribunal constitucional, Alfredo, y de que quizás pudiera ser la coyuntura para dar otro cedillazo, lo que hizo Cedillo, ¿te acuerdas? Hace algunos años, 95. cuando metió al orden al Poder Judicial, y que quizás pudiera, que la tentación ahí está si la resistencia del Poder Judicial continúa y se acentúa, de que el gobierno de López Obrador opte por la decisión de crear el Tribunal Constitucional con unos magistrados, con unos más a modo, como esta tercia que mandó para sustituir a uno de los ministros, que dos mujeres y un hombre, que las dos mujeres están asociadas al partido de Morena, una porque fue candidata, me parece, al Senado, a la gobernatura de su estado, y otra porque ha trabajado dentro del partido, y uno más que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero del Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno. Es decir, está muy complicado muy enredado a ver este asunto. A modo, ¿no? A modo, cualquiera a modo. Voy a insistir en, a lo mejor es una preocupación solamente mía, pero creo que no, espero que no. Es una preocupación porque el presidente de la República, desde campaña, en esta última campaña, quitó de su lenguaje aquella expresión que tuvo en las dos campañas anteriores: al diablo las instituciones, recordarán. Ya no está en su narrativa, a pesar de que lo provocaron en campaña y demás, tuvo otras expresiones chuscas y demás, pero ya sacó una aclaración por ahí, con sus instituciones, dice, o sea, las instituciones que eran parte de la magia, la mafia del poder, como él le llamaba, sí, ¿no? Al diablo las instituciones ya no está en su lenguaje, pero en la práctica sí. O sea, él incluso cuando dice su frase que lo ha convertido bueno, lo ha hecho más famoso de lo que ya es. El hombre es un tipo, una figura pública, ¿no? Pero cuando dijo me canso ganso, es esa manera de decir que las cosas van porque van por encima de las instituciones, y eso es preocupante. Ahí está por ahí salió salario. Por ahí salió un meme, por cierto, de lo que significaba el me canso ganso, pero es una majadería, no queremos decirle aquí al aire, pero pues fíjense, sí, es muy ilustrativa, ¿eh? Claro, entonces esa parte ya la vimos, y cuando quiere legitimizar su manera de imponer las cosas, ya tuvimos dos expresiones que son las dos encuestas, sondeos o como se le quiera llamar. Una sobre el Aeropuerto Internacional de México y la otra sobre 10 puntos, en donde incluye precisamente el otro gran proyecto, que es el Tren Maya. Y es preocupante porque de 10 puntos, 7
son por definición que sí. Solamente un demente le diría que no a los 7 puntos, que habla de becas, que habla... Todo es para bien, 7 puntos, 7 de 10, ¿sí? Y el Tren Maya, que es lo que venden, ¿no? Es el que menos votación tuvo. Aunque haya tenido una votación importante, entre comillas. A favor, ve, ¿no? Sí, la gente ve 7 de 10, son sí, pues le voto sí a las otras, aunque ni conozcan qué es el transísmico, ni conozcan, no me acuerdo cuál era el otro, y el Tren Maya, en primer lugar. Entonces, son las maneras en que está disfrazando y llevando, trayendo a la palestra su expresión al diablo a las instituciones. Le importa muy poco, él va a hacer lo que él quiera. Y, no lo estamos viendo, porque dicen los medios, regañó al Congreso porque se querían dar un aguinaldo. Sí, pues, se lo van a dar. Lo regañó porque son como sus hijitos, no hay esa división de poderes, ahí es la línea de... Bueno, pero eso lo puso el medio, no lo dijo no, claro, López Obrador, pero no lo dijo, pero el medio tiene que ver con la expresión pública, lo que está pasando cotidianamente. Y claro, si la mayoría es de Morena, pues él, aunque nada más regaña a los de Morena, pero regaña a la mayoría, ¿no? Al final de cuentas, es una extensión del Ejecutivo. ¿No será el parto de los montes, que siempre se había pronosticado esa ruptura entre un régimen y su cambio profundo en las relaciones entre poderes, entre factores de producción, entre todo lo que dice López Obrador que se está generando, y por supuesto las resistencias, porque no podemos soslayar que en este caso el Poder Judicial ha sido acusado de corrupto. No solamente son las cuestiones de salarios, ¿no? Que sin duda serán o no de 600,000 pesos, pero son las más altas de que gana cualquier servidor público, ¿no? Sino también esa política de empleo que le dieron chamba a familiares, amantes, hijos y todo en el Poder Judicial, de jueces para arriba, ¿no? Uh-huh. El Poder Judicial siempre en nuestro país ha estado muy cuestionado porque ha servido al poder en turno. No podemos soslayar esas cosas, ¿no? Y que ahora evidentemente les tocan donde más les duele, que es en el ingreso, ¿no? ¿No será por ahí las resistencias, Alfredo? Eso es la superficie, eso es lo que vemos, efectivamente, pues la corrupción ha habido en todo el sector público mexicano y por supuesto el Poder Judicial no escapa, ¿no? Está visto que las instituciones en México no han tenido una vida consolidada, auténtica, fundamentalmente en aquellas instituciones a las que le damos la categoría de autónomas, que desafortunadamente, precisamente por ese emblemática forma de ser de la política mexicana, en la corrupción, pues no se consolidan. El propio López Obrador se va en contra del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y dice que no ha funcionado, pero sí ha funcionado, por supuesto. Esta es una institución que ha sufrido muchísimos embates, pero gracias a ella, como ellos mismos, los del INAI dicen, gracias a eso sabemos cuánto gana el presidente, así es. Cuánto ganan los funcionarios públicos, y ha servido muchísimo para la transparencia en el sector público. Pero si es el propio presidente el que la embate, bueno, pues entonces está en grave problema una institución de esa naturaleza. Y creo yo que el problema aquí es el de la transformación que obtiene resistencia. Pero más problemático es todo si la transformación es, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Esto es lo realmente problemático para México, porque si el presidente López Obrador quiere regresar al autoritarismo presidencial, que tiene todos los visos de que así quiere que sea, pues entonces es un retroceso sustantivo a la política en México, ¿no? Y va a resultar contraproducente porque él
analiza la perspectiva de sus proyectos y si se van a hacer o no, pero desde un punto de vista o desde una declaración de que le están dejando un México prácticamente quebrado, cuando no es necesariamente así. Así es. No es así. México tiene una economía sólida, que hay muchísima corrupción, la hay, que por supuesto hay una deuda pública terriblemente elevada también, pero de igual manera un gobierno sucesor de Peña Nieto en la misma lógica no lo hubiera dicho y hubiera seguido adelante, ¿no? Sí, hay múltiples matices en estas circunstancias que están ocurriendo en nuestra patria durante pues los últimos días. Pero vamos a un corte comercial y estamos de vuelta. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ides.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Ya estamos de vuelta, estimado auditorio, y otra noticia que ayer se dio, Alfredo, es la resolución del TRIFE, finalmente a favor de la candidata del PAN-PRD en Puebla, donde ya legaliza el triunfo de Erika, me parece que se llama la señora. Erika Alonso. Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, del ahora senador Moreno Valle, porque ha de saber usted, estimado auditorio, que en México se heredan los puestos públicos. Aquí tuvimos un intento de que la gobernatura se le heredara al hijo del exgobernador. En Puebla sí tuvo éxito, a pesar de todas estas circunstancias que se dieron en el proceso electoral, de que el exgobernador Moreno Valle, con un intermedio de otro gobernador que estuvo menos de 2 años, me parece, en el poder en Puebla, pero ahora hereda el poder a su esposa. Y ahora la señora ya está avalada por el TRIFE, donde pues la declara gobernadora electa ya para tomar posesión el día jueves, el viernes, perdón, de esta semana, el día 14. Es el día 14, es viernes, 14, ¿verdad? Sí. Es viernes, como gobernadora constitucional, a pesar de ese esfuerzo de ese magistrado electoral que ventaneó a través del Twitter su resolución,
de que andaban turisteando dos magistrados y llegaron la madrugada del sábado y votaron el sábado a favor de la opción del PAN, y de todas las presiones que hubo en este proceso. ¿Cómo valoras tú este resultado, Alfredo? Ahí sí es cuestión del color con el que tú mires el cristal, ¿no? Los que están a favor de Morena dirán, pues que estuvo mal. Por ejemplo, eso de que llegaron, que dice el magistrado ponente, que llegaron los dos de su viaje y votaron en contra de lo que él propuso, pues igual hubiera sido que si hubieran votado a favor, hubiéramos pensado que venían ya con la consigna que interrumpieron su viaje, etcétera, etcétera, para venir a votar a favor de la propuesta para anular la elección. Sin embargo, esa elección pues ya había tenido varias fases, ¿no? Primero, el OPLE dio el triunfo al PAN, a la señora Erika Alonso. Hubo un recuento. Así es. Hubo un recuento. Y le ratificaron el triunfo a la coalición. Los números fueron muy parecidos, ¿no? Hubo un recurso, por lo tanto un recuento, otro recurso. Entonces, esto daba para cualquier observador de fuera, diría, no, pues tienen que ratificar lo que ya se ha dado, ¿no? ¿Por qué ahora un ponente dice que pues hubo errores y no se vieron cuando la votación, además, ¿no? Los resultados del recuento favorecían de todos modos a la señora Erika Alonso? Creo yo que la decisión en términos institucionales fue la menos mala. En términos institucionales fue la menos mala, porque se hubiera visto muy mal el trife, se hubieran votado a favor de la anulación de la elección después de ese proceso que traía ya el proceso electoral poblano, ¿no? Ahora, políticamente, bueno, sí, efectivamente, y tienes mucha razón, ella está heredando el poder que le deja a su esposo, interpósita persona del gobernador interino, pero bueno, la política mexicana es nepótica. En Veracruz mismo, lo apuntaste con el intento del gobernador anterior de dejarle a su hijo el poder, pero aparte de eso hay N número de ayuntamientos veracruzanos, por lo menos 80 casos, en donde o se le da al hijo, al hermano, a la esposa, al cuñado, el poder. Es decir, esto es un fenómeno, es nuevo, ¿no? Es un fenómeno, no voy a decir que mexicano porque se da en todo el mundo, ¿no? Pero no es algo para sorprender, no es bueno, por supuesto, ni estamos tratando de justificarlo, simplemente se explica una situación que es muy nuestra y forma parte de su desarrollo político mexicano, de una democracia que aún no ha madurado, a pesar de que ya dimos el brinco de la democracia electiva a la democracia participativa, ¿no? Pero bueno, pues esas son las fases por las que atraviesa la evolución política de México, ¿no? Muy bien. Abel, ¿cuál es tu valoración sobre este tema? Híjole, ya casi lo dijo todo, Alfredo, y muy bien. Esto me parece que hay que rescatar que fue la decisión menos mala, como dice Alfredo, porque podía poner en riesgo la credibilidad de este cambio que estamos viviendo en México, ¿no? Votar a favor de Morena porque tenemos un presidente de Morena, porque etcétera, se hubiera visto muy pero muy mal políticamente, ¿sí? Y yo creo que fue la decisión menos mala, aunque al presidente no le agradó para nada. La ha calificado de antidemocrática y su manifestación ha sido de dientes para afuera, digo yo, que va a trabajar con Erika Alonso, gobernadora de Puebla. Yo creo que ahí es el punto. Al final de cuentas el tribunal tuvo oficio, digámoslo así, tuvo oficio para sacar esa decisión menos mala, a pesar de que el ambiente se estaba calentando desde varios frentes, o al menos yo así lo vi.
el ciudadano presidente, el consejero presidente del INE, apenas unos días antes, desde mi punto de vista, estaba calentando el ambiente al declarar que si prosperaba este recurso y llevaba a una nueva elección, necesitaría X tiempo y más dinero porque lo que tienen presupuestado no alcanza, y porque Puebla electoralmente destacó su importancia y un padrón muy grande, etcétera. Para mí, que antes de una resolución hacer ese tipo de manifestaciones era calentar el ambiente, y si el tribunal tuvo los arrestos y ese oficio para cuidar las formas, bienvenido, a pesar de que al presidente no le haya gustado. Desde luego ya dijo que eso es incorrecto y anticonstitucional. Hubo a partir del fallo del TRIFE, digo antidemocrático. A partir del fallo del TRIFE hubo declaraciones interesantes, incluso hoy mismo en un programa matutino de la Televisión Nacional entrevistaron vía telefónica tanto al que fue candidato de Morena, Félix Barbosa, como a la ahora gobernadora electa Erika Alonso. ¿No? Donde pues dieron sus diferentes versiones. Barbosa diciendo, repitiendo enfáticamente lo que fue un fraude electoral para él, las irregularidades que se dieron en este proceso electoral, pero sobre todo señalando de que pronto van a salir a la luz pública estas irregularidades. Va a haber evidencia al respecto sobre esto. Y de la señora Alonso, pues de que ya como gobernadora electa, pues ella está dispuesta a trabajar con el gobierno de la República, como corresponde a todo gobernador. Finalmente, después de los procesos electorales, los que resultan electos resultan gobernantes para todos, no solamente para el sector de su partido, ¿no? Entonces, tanto López Obrador, que es de origen, obviamente todos sabemos, de Morena, como ahora la señora Alonso, que viene de un partido diferente, pues por el bien de los poblanos deben de quedar superadas las diferencias, y ojalá haya la coordinación, el apoyo y sobre todo el consenso político para seguir trabajando o para trabajar en beneficio de los habitantes de esta importantísima entidad de la República, vecina nuestra, con mucha frontera entre Veracruz y Puebla. Deseamos lo mejor, pero bueno, ya veremos cómo evolucionan las cosas. Aquí les iremos comentando precisamente cómo va marchando la situación entre el nuevo gobierno poblano, que va a encabezar la señora Erika Alonso, y donde por supuesto tendrá una participación acentuada el senador Moreno Valle, que es esposo de la señora Erika y además es gobernador de Puebla, y ahora es el coordinador en el Senado de su fracción parlamentaria, es decir, del PAN. Y deberíamos hacer un paréntesis, Carlos Abel, en esto, la expresión de López Obrador en el sentido de que no le gustó, está mal, por supuesto. Él es el presidente de la República y, como dices, bueno, una vez que son electos y gobiernan para todos, no para un partido. Si no le gustó, que se guarde la opinión. Institucionalmente es una falta de respeto a la investidura presidencial, ¿no? Y a las instituciones que emitieron este fallo. No, o sea, pues esa él es el presidente de todos los mexicanos, ¿no? Ciertamente hay un estilo personal de gobernar, pero no le falta prudencia. Claro. No, con todo respeto, digo, hay que decirlo, no es nada prudente con ese tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, pues sí, no es al gusto. Pero, y hablando del presidente López Obrador, ayer dio a conocer su Plan Nacional de Refinación. Incluso se puso ya la primera piedra de la que va a ser la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, de donde es originario el presidente López Obrador. Y salieron alguna información que es importante que resaltemos aquí. Por ejemplo, que las refinerías del país funcionan solamente al 38% de su capacidad.
y que hay un yacimiento ahí en la cuenca del Papaloapan bastante importante, pero que esta construcción de esta refinería va a permitir en 3 años que el precio de la gasolina y de todos los energéticos bajen. Yo no entiendo por qué hay que esperar a que funcione la refinería, porque si por otro lado se van a reconfigurar 6 refinerías, pues estas pueden producir y que el tiempo de reconfigurar es mucho menor que la construcción de una refinería, porque platicábamos aquí fuera del aire que es muy complicado que una refinería se termine en 3 años por muchas razones. Digo, no es un proceso de construcción fácil, no nada más es hacer un edificio, poner ahí algunos aparatos, es muy complicado. Y todo lo que rodea una refinería en cuestiones de logística, ductos, todo lo que implica el que se refine algo, que llegue para refinar y que salga para su utilización en la sociedad. ¿Cómo ves el tema Fred? Uno más de los proyectos de López Obrador, por supuesto muy buenos, porque van en la lógica de desarrollar al sureste mexicano, al sureste de México, para compensar un poquito con el desarrollo que tiene la parte norte del país, porque nosotros acá en el sur crecemos al 2%, y allá están creciendo al 3.5%. Y dicen por ahí los analistas económicos que si quitan de esa parte del sur al Distrito Federal, al Estado de México y a la Ciudad de México, pues nosotros nos quedaríamos acá en el sur con el 1.5% de crecimiento. Te iba a decir, ¿no? Fuiste muy bondadoso, sí, con, ¿no?, el 2, ¿no? Sí, 1.5%. Entonces está la descomposición es tremenda, ¿no? Hay una zanja ahí de desarrollo económico bastante amplia entre el norte y sur de la República. Entonces lo del Tren Maya, lo del tren transísmico, lo de la refinería, van en esa lógica. La cuestión está en que no conocemos de ningún proyecto, ningún estudio que avalen, que justifiquen la construcción de una nueva refinería. Porque si tenemos 6 refinerías que están trabajando, decían antes que al 40%, ahora ya le bajaron 2 puntos. Dijo Rocío Nale que era al 38%. Así ahora dijo que es al 38%, pero ella misma había dicho que estaba al 40%, ahora dice que está al 38%. Bueno, está bien, van a reconfigurar las 6 refinerías. Cuando termine la reconfiguración, quién sabe para cuándo, de estas 6 refinerías, pues se supone que van a trabajar al 40%, más el trabajo de una nueva refinería, pues ya vamos a tener una refinación petrolera extraordinaria en toda la República Mexicana. Lo que nos va a faltar es la materia prima, ¿no? Nos va a faltar la materia prima. ¿De dónde la vamos a sacar? Y esa es la cuestión, no sé si... Lo vamos a comprar en el exterior. Yo digo, no conocemos los proyectos para poder hablar de si es bueno o es malo ese proyecto, porque se van a invertir por lo menos 150,000 millones de pesos. Así es. No sea que al rato vayamos a tener por allí un elefante blanco que pues va a ser el sello de la administración. Ojalá no sea así, por supuesto, porque mejor quisiéramos que tuviera todo esto mucho éxito, ¿no? Pero sí que es preocupante y no podemos decir es bueno o es malo hasta no conocer los proyectos. Y eso, el propio presidente se aprieta mucho el cinturón, porque él habla de que en 3 años va a bajar la gasolina porque va a empezar a operar la refinería. Y la verdad, los que conocen de eso, ninguno están en el optimismo de terminar una refinería en 3 años, ¿no? Y mucho menos de que empiece a trabajar a los 3 años. Sí. Ese es su problema. Oye, a ver, la aspiración de todos nosotros los que utilizamos medios de transporte, por supuesto, es que baje el precio de la gasolina. Esa es una promesa de campaña, que ahora defienden los que votaron a favor, ¿no? Como el PRD, el Movimiento Ciudadano y el PAN, ¿no? Que están tratando
de bajar el precio de la gasolina, o de presionar más bien para que baje el precio de la gasolina. Yo me recuerdo, hace un par de semanas salió un video en las redes donde la gasolinera de Pemex en Houston, Texas, vendía los litros de gasolina alrededor de 10 pesos. O sea, la mitad de lo que cuesta aquí en el interior del país. Y por supuesto que los mexicanos estaríamos felices de que nos costara 10, 11 pesos el litro de gasolina, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Mira, dices Carlos, inicias la aspiración de todos es que baje mi aspiración es en la primera oportunidad que tenga es comprar un auto híbrido. ¿Y hacia dónde voy? Resulta que en ningún momento hemos escuchado en el discurso del presidente o de la secretaria de Energía, Rocío Nale, hemos escuchado nada sobre las energías o la explotación la no convencional o la alternativa. En ningún momento. Y la tendencia, y digo, como le hacemos para afianzarnos un poco, los que saben, ¿sí? Nos dicen que la tendencia irá hacia los vehículos eléctricos. Cuando tengamos la N cantidad de refinerías armaditas, vamos a confiar en que eso pase. ¿Quién sabe si las productoras de vehículos todavía estén en ese tenor o ya están en la vertiente de producir vehículos eléctricos o estos híbridos que estamos conociendo? Y igual también los que saben nos dicen que Estados Unidos y Canadá no han construido desde los 80 una refinería. Por el contrario, han ido cerrando por obsoletas y porque la energía alternativa o no convencional está llegando para quedarse, sustituyendo a el uso de la gasolina. Eso, y nuevamente mi preocupación, en el discurso no hemos escuchado eso. Hemos escuchado lo de la gasolina y lo de las refinerías porque fue muy, muy vendible durante la campaña. ¿Y realmente es algo que vaya a resultar? Eso es de cuidado. Y hay, hasta donde yo sé, yo hacía el mismo comentario en radio, en el programa Dialogando en radio, y uno de los seguidores que reconozco como alguien conocedor, incluso nos dice que hay un mapa de energías no convencionales y que entiendo que ahí está a la mano y no lo están considerando. De tal manera que para mí, digo, todo lo que se diga al respecto, me sigue quedando una duda. ¿Por qué no hay en el discurso del presidente y de la secretaria algún comentario, alguna propuesta? Porque no la pueden soslayar y lo están haciendo, o no la deben soslayar y lo están haciendo, sobre energías no convencionales o alternativas. Eso es una interesante reflexión. Abel, habría que valorar y ver quizás el tema de la nueva refinería y la reconfiguración de las refinerías desde una perspectiva de inversión pública y de activar la economía, reactivar la economía, sobre todo en las zonas con mayor rezago de esta naturaleza, que puede ser entendible por ahí. Invertir acá, aunque sepas que en el mediano plazo ya no va a ser viable o no va a ser tan rentable la producción de energéticos a través de los derivados del petróleo que no son renovables, es decir, invertir recursos públicos para reactivar zonas en rezago. Pero puede ser una alternativa. Fíjate, yo no digo que sea, perdón, no, yo digo que puede, sí. Esa perspectiva ahí está. Pero te voy a interrumpir interrumpir en ese tenor, porque parece que volvemos, que digo, ya se ha comentado mucho en los medios y creo que también nosotros, como que hay una regresión. Volvemos a ese pasado en donde grandes proyectos
en cuanto a la evolución de la planeación del desarrollo en nuestro país, aquellos proyectos de las grandes cuencas hidrológicas que se crearon justamente como una manera también de ser generadoras, de fomentar la inversión y demás. Estamos volviendo al pasado y vamos a crear un elefante blanco en el mediano plazo, casi inmediato. Sí, eso es preocupante. Y por lo que dice Alfredo también, ideas, pero no proyectos. Y también me regreso a la década de los 70s, cuando se crearon muchos elefantes blancos a través de N programas, y voy a hacer mención de uno, el Programa de Desarrollo Rural Integral, que seguramente ustedes se van a acordar, PIDER. Uh-huh. Sí, era una derrama de recursos, era importante, pero muchas cosas se hacían sin proyecto. Se supone que era el programa para generar consenso en la comunidad, generar el proyecto y luego darle pero había corrupción, Abel, y aquí ya no va a haber corrupción. Eso es lo que y que nos dice. Mucho elefante blanco se quedó ahí. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través
través de Facebook, encuéntranos como Sociedad 3.0. Ya estamos de vuelta, estimado auditorio, y ahora nos toca platicarles sobre los temas locales. Y te frotan las manos. Aquí los camarógrafos se frotan las manos porque pues está muy caliente los temas, Alfredo, con el fiscal, los temas de las pugnas ya entre los grupos de poder, lo que pasa al interior del Congreso, lo que ha pasado con algunos nombramientos, y que en algunas dependencias estatales, sobre todo de la educación, donde han tomado delegaciones, maestros inconformes con el nombramiento del nuevo titular, y toda esta efervescencia de asuntos que tienen que ver con el tema local, incluso la designación que hace el gobernador Cuitlahua García Jiménez de los responsables de los controles internos de las dependencias desconcentradas del gobierno. ¿Cómo ves el tema de Winkler, Alfredo? Cuando veo cómo se está desarrollando ese episodio del fiscal, me acuerdo del dicho aquel de la criada respondona, ¿no? No está fácil si pensaron, y creo yo que muchos estábamos en esa lógica de que se iba a ir de inmediato, que iba a ser fácil y todo, bueno, pero estamos sorprendiendo por la reacción y la actitud de Winkler, ¿no? Porque en principio, esa es una clara muestra de que la Fiscalía de ninguna manera es autónoma. Se ha pervertido ese sentido. Nunca lo fue, nunca a partir de sus reformas, nunca desde la creación, ¿no? Nunca ni el anterior ni autónoma. El anterior, pues, se le hizo aparentemente fácil sacar al fiscal manita de puerco, pero ahora pues se les está complicando. ¿A qué se debe? Ya se amparó incluso, ¿no? Bueno, sí, se ampara contra una ley que él sabe que no es aplicable a su asunto, porque pues, no puede aplicarse en carácter es un transitorio y no puede, para removerlo, ¿no? Pero no se puede así en eso. Tiene que pasar por la mitad más uno de los ayuntamientos para empezar, parece una reforma constitucional, sí, ¿no? Incluso una vez ya como reforma no se le puede aplicar. Esto equivaldría a que, bueno, tú ya no me caes bien, voy a formar una ley para quitarte, ¿no? Pues así no. Entonces, ¿en dónde quedan las instituciones y el Estado de Derecho? Hay por allí un abogado muy famoso, y es muy buen abogado, que dijo incluso que, bueno, la retroactividad sí se puede aplicar en el caso de los servidores públicos. Con todo respeto, no. Una ley es impersonal, es abstracta, es general y es obligatoria. Se aplica para absolutamente todos. No. Por eso digo, no, pues cuando lo escucho decir de un perito en derecho. Y ese prominente abogado, sí, según él, ¿no? Sí, es muy solicitado por la prensa. Muy solicitado por la prensa, claro. Y le encanta dar declaraciones, ¿no? Y es muy buen abogado. Eso indiscutiblemente lo que me hace pensar que lo dijo por decirlo, ¿no? A costa de su prestigio, por supuesto, ¿no? Pero de ninguna manera está en lo correcto. Bueno, no lo corrijo, pero esa es mi forma de pensar y según mis rudimentarios conocimientos del derecho constitucional. Pero en el caso de Winkler, pues se les está resultando difícil, y esta declaración, y es que también se pone la soga al cuello. El secretario de gobierno dice, me canso, ganso, que se va.
Eso se parece oye muy mal, pendenciero de un caramba, secretario de cae mal. gobierno. ¿Cómo que me casque? El me caso ganso lo dice el presidente, pero es el presidente de la República, lo puede decir, ¿no? Y si se equivoca lo dice otra vez, pero que lo digan otros servidores públicos que no están en ese alcance, pues no, con todo respeto, no. La prueba es que no ha podido. Así es. Ya no pudo, pues. Lo van a sacar, se va a ir, Winkler. Ya se cansó el ganso. De que se va a ir Winkler, se va, eso no cabe. Pues le van a hacer la vida imposible, Así ¿no? es, él mismo va a decir, bueno, pues ya está ahí, pero no me sacaron cuando quisieron, ¿no? Sí. Y me sacaron sangre, pero yo le saqué los sesos, ¿no? Como que el cuento, ¿no? Eso así, Hay otra peor, ¿eh? Así déjala. Sí, no. Así déjala. Que le encantan los de Tantoyuca, ¿verdad? Sí, por cierto. Fíjate que esta circunstancia exhibe, y yo quiero pedirles que después de la reflexión sobre el tema de Winkler regresemos a este tema del papel que está jugando el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, en este rejuego político, ¿no? Él asumiéndose como el actor principal e incluso induciendo al gobernador a hacer declaraciones que no le corresponden al gobernador. Por favor, meterse en un pleito con el fiscal, ¿no? Claro. Que dices, claro, bueno, pero es inducido. Es un tema para reflexionar más adelante, y yo les pido que después regresemos en este tema. Abel, Winkler, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ves en el horizonte en este tema tan delicado, ¿no? Un desgaste del ejecutivo, o sea, de la institución como tal. Lo haga de bien o mal, lo haga el ejecutivo, pero va a ser un desgaste a los ojos de la sociedad, porque para muchos puede estar siendo interpretado como un asunto de vendetas hacia el pasado, o sea, no barré para atrás, pero fíjate que aquí te doy, ¿no?, en la cabeza. Y se están enfocando, como le decía ahorita muy bien Alfredo, en Winkler, pero no debemos perder de vista que detrás de Winkler está el gobernador Miguel Ángel Yunes, el gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Fue su abogado personal y familiar. Luego lo hizo familiar, y lo hizo justamente al frente de gran tomador de fotos también, además, ¿no? sí, ¿no? Gente muy cercana a él, y quienes conocemos o creemos conocer al ex gobernador, sabemos que seguramente él esté detrás de esta resistencia, este joven abogado, para justamente hacerlos exhibir, pues, más bien al ejecutivo en este momento, como lo está haciendo, y cuando lo considere prudente, pertinente, va a decir, pues ya, ahora sí, ¿no? Como el dicho que no me lo... Yo me sé el otro, pero no es la sentencia popular que manifestó Alfredo, pues va a pasar, y pues ahora sí ya, hasta un ladito, porque va a ser muy difícil estar actuando en esa condición. El Ejecutivo no va a cejar sobre este propósito de cambiar al procurador, ¿no? Eso es un hecho, pero eso también yo creo que lo va a desgastar, de tal manera que me parece que está haciendo un exceso. Y por otro lado, no olvidemos que el protagonismo del secretario de gobierno ya tuvimos hace muchos años, y en la figura del exgobernador saliente, ese mismo papel. El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue en la gobernatura de Patricio Chirinos Calero, un protagonista de primer nivel, ¿no? Incluso en algunos espacios siempre se dijo que el que gobernaba era Miguel Ángel Yunes y no don Patricio Chirinos, de tal manera que eso, digamos que no es nuevo. El asunto es que hay de oficios a oficios y de tamaños a tamaños, ¿no? Si, todos sabemos de la experiencia de Miguel Ángel Yunes, habrá que ver cómo nos resulta el actual secretario, ¿no? No, muy bien. Sin duda se habla de muchas cosas en el caso de Jorge Winkler,
el fiscal general del estado de Veracruz. Tú señalabas una, Abel, que atrás de él está Miguel Ángel Yunes, que ya se quiere ir y que no lo dejan irse. Bueno, un mar de especulaciones. Lo cierto es que el gobierno entrante no quiere que permanezca en la fiscalía Jorge Winkler por su relación tan cercana con la administración anterior y porque no están de acuerdo en este tema de la liberación de los duartistas, Alfredo, con la integración de los expedientes, que también hubo ahí unos dimes y diretes de que si los exduartistas, me refiero al exsecretario de Seguridad Pública, al de la Comisión Nacional del Agua, al del Contralor, ¿no? Que salieron porque la administración de entrante señala que están mal integrados las carpetas de investigación. Salió el fiscal a dar una declaración pública de que lo que había cambiado eran los criterios. Los criterios con la llegada de la nueva administración habían cambiado los criterios y que el Poder Judicial estaba ya liberando a todos estos procesados por delitos que tienen que ver con la desaparición forzosa de personas y cuestiones de enriquecimiento ilícito, desviación de recursos y todo eso. A partir de ahí se da una declaración del gobernador junto con este señor que trabaja como secretario de gobierno, donde acusa directamente a que el fiscal no integró bien las carpetas de investigación y que hay pruebas a esas conversaciones que salieron a la luz pública en las redes, esos audios, donde uno de los fiscales de apellido Coronel y otro, el fiscal anticorrupción, el Eben, que se apellida Eben, negociaba con los abogados de los acusados, ¿no? Y que en contubernio con el Poder Judicial, que encabeza otro distinguido yunista, que es Edel Álvarez, se estaba dando esto para hacer quedar mal a la administración de Jiménez García. Sin duda, desde mi perspectiva, el que haya salido el gobernador a dar este tipo de declaraciones en asuntos de este nivel, me parece una acción cuando menos inoportuna en este momento, porque no le toca al gobernador ver el tema del fiscal. Él puede hacer declaraciones personales, por supuesto, en la libertad de hacerlo, pero es representante del Poder Ejecutivo y quien tiene el asunto del fiscal es el Poder Legislativo, Alfredo, ¿no? Es decir, el legislativo es el que tiene que someter a consideración la permanencia del fiscal, y también ya sabemos que hay 6, 7 demandas de juicio político en el Congreso contra este señor. Es decir, es un asunto muy embrollado, Alfredo, muy complicado, que si la ves desde la perspectiva jurídica, complicado. Si la ves desde el punto de vista político, está más cabrón aún. ¿Cómo ves? Sí, lo que pasa es que se les hizo fácil, se les hizo fácil acumularle a Winkler una serie de acusaciones para el juicio político, pensando que un juicio político se fuera por formular así a voluntad, ¿no? Y ya están viendo que no, ya están viendo que fue una estrategia fallida, que fue fallida la estrategia, que no es así, como bien lo dices. Bueno, el gobernador no es el jefe, formalmente no es directamente el jefe de un fiscal, para nada, pero está dentro del esquema del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, y entonces sí, ¿cómo sale el gobernador a enfrentar una situación en contra del fiscal? Y eso, ya erróneo de por sí, se agrava cuando al final enfatiza lo de su desayuno con que lo cancela, ¿no? Sí, y pone en entredicho a un poder. Sí, es problema federal. Declaración inoportuna y Sí, desafortunada. totalmente errónea la declaración. Forma parte, desde luego, de un noviciado que está costándole, porque pues la gente ve, caramba, esto no, los conocedores que pudieron apuntar ese hecho, eso no se ve bien.
por un lado también, pues por lo menos el secretario de gobierno es que debió haber salido, también hubiera sido erróneo, pero bueno, pues ya no la figura principal, que en este caso es el gobernador del estado, a quien le corresponde resolver todos los problemas de la entidad, ¿no? Sí. Porque ahora sí, y todos estamos concentrados en este asunto, pero ¿y dónde está el asunto de la seguridad pública? La seguridad pública no ha cambiado, al contrario, los índices delincuenciales van al alza, no han reducido para nada, ya llevamos 10 días del actual gobierno, salvo que quisieran tomar esto como un punto de distractor, pues menos mal, pero la realidad está allí y esa es la que hay que atender, ¿no? Así es, y esta declaración del gobernador Abel da pie a lo que muchos analistas en el ámbito local, a nivel estatal, pues señalan ya las pugnas entre los diferentes grupos de Morena, que Manuel Huerta está operando por su lado, que Rocío Nale está operando por su lado, que Eric Cisneros está operando por su lado, y que el gobernador, el equipo del gobernador, el cercano, pues el primer círculo del gobernador Cuitlahua García Jiménez, pues le falta esa experiencia. Incluso se habla ya con, no sé si con malicia o con fundamentos reales, de que Eric Cisneros le está tendiendo la cama al gobernador para que pues no pueda gobernar como corresponda, ¿no? Yo ignoro si Eric Cisneros es gente cercana al gobernador o no, digo, eso está más allá de cualquier circunstancia, pero sin duda, al gobernador Cuitlahua García Jiménez le hace falta operadores de confianza y operadores con experiencia, no pandilleros de barrio que hacen declaraciones sin ton ni son, y donde corresponde más una actitud de civilidad política. Si bien no quieren a ciertos personajes de la administración, hay muchas maneras de operar ese tipo de circunstancias, ¿no, Alfredo? Abel, entonces esta aparente pugna ya que se empieza a dar, y que algunos incluso califican que con miras a la sucesión del 2024, Alfredo, o sea, que ya empezó la lucha del 2024, ¿no? La campaña. Entre estos actores. ¿Cómo ves, Alfredo? Pues, si así lo están viendo, están mal, ¿no? Están mal, tienen todo un escenario complicado por delante y es el que hay que atender. Pues están pensando que pueden ser competitivos para el 2024, primero tienen que demostrar que saben hacer las cosas. Si Noroña ya dijo que lo destaparon, pues, que él no fue, que lo destaparon, imagínate. De otra manera, pues le están dando su corazoncito. Margen a la oposición a Morena, pues de enriquecer su acervo de gente que esté inconforme, ¿no? Pero bueno, ya dejemos el asunto de la especulación política, pero en este caso sí, no están arrancando con problemas. Siento que el equipo que conformó Cuitlahua García no es el idóneo para las circunstancias actuales. Hay mucha gente con muchísimos predicamentos en educación y en otras áreas. Yo leo, por ejemplo, unas declaraciones de la secretaria de Turismo donde dice, bueno, vamos a trabajar con quien esté de acuerdo, quien se acerque, como si estuviéramos todavía en campaña y como si el sector turismo fuera un asunto político, de tendencias ideológicas y todo. A los empresarios no les interesa el color ideológico de ninguna manera. A los servidores, los trabajadores del servicio turístico, que son muchísimos, una amplia gama, les interesa que el sector funcione, ¿no? Claro. Conocer los programas de promoción y de fomento al turismo que trae la nueva secretaria. Ella es una de tantas que han hecho declaraciones poco afortunadas y que no apoyan al gobernador Cuitlahua García, que necesita en torno suyo, como tú lo dices, un equipo que lo apoye, ¿no? Que vaya en el mismo sentido, porque si él no se acuerpa en esto y por lo demás hay al interior de su propio equipo o de equipo que le acercaron gente que trae otros propósitos, pues no va bien para Veracruz ni para Cuitlahua, ¿no? A ver. Así es. En la conjura número, no me acuerdo cuál, siendo candidato al gobierno, en este espacio
el candidato ahora gobernador García Jiménez, cuando se tocó el punto de la seguridad, él dijo que más o menos había dos maneras en que lo veía: reactivar la economía y la educación. En estos días, que son muy pocos ciertamente, pero en el modo de agarrar el taco se ve el que es tragón, dice la sentencia popular. En estos días no hemos visto que marque una línea de conducción de lo que va a ser su programa de gobierno. Digo lo que va a ser porque todavía falta, debemos esperar para contar con un plan estatal de desarrollo que emane, en este caso también, del Plan Nacional de Desarrollo. No lo hemos visto, y no estaba desatinada esa apreciación que él hacía: reactivación de la economía y educación para resolver los problemas de seguridad, entre otras cosas, ¿no? Y ahora no, eso no se ha visto. Es cierto también que debemos esperar, digo porque muy desafortunada la declaración que hizo, que comenta Alfredo sobre la secretaria estatal de Turismo. No tenemos todavía un paquete económico 2019 a nivel nacional, que es en donde toda la iniciativa privada está pendiente, porque es hacia donde se va a canalizar el gasto público y hacia donde ellos van a invertir. Si se va a canalizar recursos para construir una refinería y para reactivar otras tantas, la iniciativa privada tiene que voltear hacia allá, porque es la construcción y en su entorno una derrama económica importante, que tendrá que ver con las áreas de salud, con educación, con servicios comerciales, etcétera. Es una derrama económica y los inversionistas tienen que estar pendientes. Para allá va la inversión, el gasto público, para allá vamos nosotros a invertir nuestros recursos. Ahí va a haber una refinería, pues voy a construir un centro comercial, voy a construir un colegio, voy a construir una universidad, etcétera, un sanatorio privado, etcétera. La inversión, los inversionistas están pendientes del paquete económico, y a partir de que se publica en el diario oficial la derrama económica, entonces para allá tiene que voltear la iniciativa privada. Veracruz no es la excepción, pero hacer una declaración de ese tipo quiere decir que ni siquiera se conoce cómo funciona en este caso la economía, y estamos en una economía de mercado donde la iniciativa privada va precisamente a cubrir esas a complementar, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que por ahí habría que esperar. Es cierto, todavía no tenemos el paquete económico 2019, todavía no hay un plan estatal, no hay un plan nacional ni un plan estatal, pero creo que el gobernador tiene que enfocarse a manifestar sus líneas de conducción en lo que creo que no estuvo mal que lo hizo cuando fue candidato: reactivar la economía y educación. Y luego, si en educación volteamos tantito y vemos que hay un nombramiento que está causando mucho conflicto interno, ya tomaron una delegación en Orizaba porque no están de acuerdo, y la delegada dice: yo soy la delegada, pero espérame tantito, y se puso del otro lado, ¿no? Porque yo soy maestra y estoy de acuerdo con los manifestantes. En fin, ojo con eso, cuidado, porque así como Winkler salió respondón, también en el sector educativo, y es una sector muy combativo, los profesores, ¿no? Complicadísimo. Ahora, le va a costar trabajo a este joven, digo, porque creo que no es un joven, el secretario de Educación, lidiar con todos los sindicatos, pero lidiar sobre todo con el sindicato y con la coordinadora, que la coordinadora de 92 para acá, en 92 no estaba y no firmó el convenio o este acuerdo de modernización en el 92, pero surgió en el Inter y ha tomado una buena posición. Le va a costar trabajo, y sobre todo si es cierto lo que se dice, que tuvo que distribuir, digamos, entre estos dos grandes instancias sindicales, los cargos y los puestos en la Secretaría de Educación. Complicada la tiene.
Sí, complicada, sin duda. porque ahora no se los va a quitar de encima y son lobos de mar. No, muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Hemos pasado de nuestra hora habitual de programa. Como siempre, usted tiene la mejor opinión sobre los temas que aquí hemos conversado. Muchas gracias por su atención a esta emisión número 190 de La Conjura. Le anunciamos que el último programa en vivo va a ser el siguiente lunes, el 17, y que luego entramos en el periodo vacacional, donde les mostraremos un extracto de los programas que nosotros consideramos más interesantes, porque viene el periodo de asueto, y regresaremos, por supuesto, a partir del primer lunes de enero, aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención. Alfredo, nos vamos. Abel, nos vamos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.